esta oportunidad vamos a hacer algunos ejemplos de equivalencias lógicas. Las equivalencias en realidad son bastantes. Yo solamente he colocado acá en este ejemplo 4 que vamos a usar para los ejemplos que he colocado acá a la derecha. Básicamente se trata cuando yo tengo un par de proposiciones, lógicamente con diferentes tipos de conectivos. Entonces, por eso es que solamente lo he reducido a estas cuatro equivalencias lógicas. Recordemos que la equivalencia lógica, ¿en qué consiste? Son aquellas dos proposiciones que van a tener siempre la misma tabla de la verdad. Entonces, para quererles demostrar que esto es así, voy a tomar como ejemplo la segunda. También algo que quiero aclarar, normalmente estas propiedades están colocadas con las letras P y Q. Yo le he cambiado con R y con S para que cuando veamos los ejemplos podamos hacer la comparación de una mejor manera, creo que de una manera más clara. Por eso, lo primero que voy a tratar de hacer es demostrarles por medio de la tabla que estas dos proposiciones son equivalentes. A ver, veamos. Recordemos que cuando hay dos proposiciones, los valores de verdad que usamos son 4. 2 verdaderos y 2 falsos para la primera proposición, verdadero y falso para la segunda proposición. Esto es fácil de encontrar porque nosotros ya sabemos la respuesta en el caso de la condicional. O sea, no necesito yo hacer nada especial para poder encontrar esta respuesta. Entonces lo voy a colocar ahora de azul para que lo puedan apreciar. Recordemos que sale falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, y en todos los demás casos deben salir verdaderos. Este es el resultado de esta operación. Lo que tenemos que demostrar acá es que acá también debe salir el mismo resultado. Es decir, en esta columna que lo voy a pintar también de azul, debemos obtener la misma respuesta. Veamos si es así. La negación de R. A ver, si R es verdadero, verdadero, falso y falso, si lo negamos entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero. Y ese lo copio igual, que debe ser verdadero, falso y debe ser verdadero, falso. Bueno, recordemos que cuando usamos la disyunción inclusiva, solamente es falso cuando los dos valores son falsos, cosa que sucede en la segunda línea, de tal manera que esto debe ser falso, y cualquier otra situación debe ser verdadero. Bueno, con esto les quiero demostrar que estas dos proposiciones son equivalentes, puesto que tienen la misma tabla de la verdad. Entonces, con estas 4 vamos a buscar todos los equivalentes posibles que hay. Veamos la primera. Vamos a suponer que esto se esquematiza así, un problema que tiene un enunciado, y llegamos a esta simbolización. ¿Cuáles serían los posibles equivalentes? Bueno, entonces veamos acá las 4. La primera consiste en transformar una condicional en otra condicional. Lo único que vamos a hacer es que el consecuente va adelante, pero previamente se niega, y el antecedente va al final, pero previamente se niega. Esa es la primera. La segunda es poder transformar una condicional a una disyunción inclusiva. Para eso, la primera proposición se niega y la segunda se copia igual. La tercera y la cuarta se llaman las leyes de Morgan. Lo que hace es esta negación negar a lo de dentro. Niega la primera proposición, sale este valor, se niega el conectivo que es la conjunción, se convierte en la disyunción inclusiva y se niega la segunda proposición. Lo mismo hacemos abajo, negamos al primero, negamos el conectivo que es la disyunción, se convierte en conjunción y negamos al segundo. Veamos entonces, lo aplicamos acá. El primer ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a buscar su primer equivalente. Así que usaré la fórmula número 1. Entonces, ¿por qué les cambié las letras acá? Porque quiero que ustedes vean lo siguiente. En la negación de P está haciendo el papel de la R que está acá de azul. Y el Q está haciendo el papel de la S. Por lo tanto, si yo quiero transformarlo en otra condicional, según esta regla, tenemos que cambiar de posición antecedente y consecuente, pero previamente lo tenemos que negar. Entonces, si Q va adelante, lo negamos previamente. Nuevamente viene el entonces. Es más, para hacerlo más entendible aún, lo voy a hacer con colores. Es decir, la primera equivalencia lo voy a poner en rojo. Este Q se convierte en negación de Q, si es que lo paso adelante.
la condicional se mantiene. Y la proposición que estaba delante, que es el antecedente, cuando vaya al final se tiene que negar. La negación de la negación de P sale P. Por lo tanto, este es el equivalente a esta proposición. Veamos una segunda equivalencia. Ya, la segunda equivalencia lo voy a pintar de color azul. Y voy a aplicar el segundo criterio, el que está colocado acá. ¿Y cómo lo voy a modificar? Bueno, fácil. Recuerda que en este caso voy a transformar a este que está de rojo. La negación de Q hace el papel de la R y el P hace el papel de S. ¿Qué es lo que se hace? Se niega el primero, la condicional se transforma en la disyunción inclusiva y la segunda proposición se copia igual. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es niego al primero. Si niego al primero, la negación de la negación de Q es Q. El entonces se convierte en O y la segunda proposición se mantiene igual. Y con eso tenemos la segunda equivalencia. Eso quiere decir que el azul, el rojo y el negro equivalen a lo mismo. Ahora voy a colocarlo de otro color. Voy a hacerlo de color verde. Vamos a buscar la tercera equivalencia. Entonces, ahora voy a hacer que esta O se convierta en I. Cuando yo quiera convertir la O en I o la I en O, es decir, la disyunción inclusiva en conjunción o conjunción en disyunción inclusiva, debo usar Morgan. Sino que ahora tengo que hacer el proceso inverso. Es decir, normalmente uno sabe de izquierda a derecha. Ahora vamos a hacerlo de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para transformarlo, primero hay que colocar una negación total. Y las expresiones que están adentro, en realidad son las negaciones de estos tres. Porque mira, si niegas a R, sale R. Si niegas a la O, sale la I. Y si niegas a la S, sale S. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el equivalente de esto en I, lo primero que hago es coloco la negación. Pongo el paréntesis y lo que voy a colocar adentro tiene que ser la negación de estos tres. Por lo tanto, niego la primera proposición, niego la O se convierte en I y niego la segunda proposición. Y ya está, y ya tenemos los tres equivalentes a este. Dicho de otra manera, el verde, el azul, el rojo y el negro, todos tienen la misma tabla de la verdad. Vamos a la segunda. ¿Qué pasaría si en una simbolización de un ejercicio me sale esto? ¿Cuáles serían los posibles equivalentes? Bueno, lo primero que yo haría es, ¿cómo puedo transformar la I en una condicional? Bueno, si ustedes miran acá las proposiciones, no la tenemos, no hay de forma directa. Entonces, la I en una condicional no lo vamos a poder transformar. Pero la I sí la podemos transformar en una O, es decir, la conjunción en disyunción inclusiva. ¿Y cómo lo transformo? Utilizando la cuarta propiedad. Otra vez es Morgan el que me va a ayudar en la solución. Recuerda, para convertir la I en la O la O en la I, hay que negar previamente. Entonces, vamos a pintarlo de rojo. Primero negamos y ponemos un paréntesis. Según lo que te expliqué en el último ejemplo, a estos tres hay que negarlo y hay que ponerlo dentro. Negamos a P, negamos a la conjunción, que es la disyunción inclusiva, y negamos a la negación de Q. La negación de la negación de Q, eso sale Q. Y con eso hemos encontrado nuestra primera equivalencia. Busquemos ahora de azul nuestra segunda equivalencia. En esta segunda equivalencia voy a mantener a la negación que está delante, no le voy a hacer nada, pero voy a cambiar lo que se encuentra dentro del paréntesis. Y lo que se encuentra dentro del paréntesis es una disyunción inclusiva, que eso sí lo puedo pasar a condicional. Para eso tenemos este. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nuevamente, normalmente uno lo aprende de izquierda a derecha, pero también hay que aprender a regresar de derecha a izquierda. Entonces, el primero se niega y sale la R. El conectivo se niega y en este caso, bueno, no se niega, sí, perdón, sino que esta O se va a convertir en una condicional. Y el tercer elemento se mantiene igual. Entonces, el primero que ustedes ven se niega, la O se convierte en condicional y el segundo elemento se mantiene. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, el primer valor se niega y la negación de P sale P. La O se convierte en condicional y el segundo elemento se mantiene igual.
Y ya tengo entonces mi segunda proposición. Eso quiere decir azul, rojo y negro ahorita tienen la misma tabla de la verdad. Y por último, pasemos a una tercera equivalencia. Ya, mantenemos la negación y lo que yo voy a hacer es lo de adentro, lo voy a transformar en otro entonces. Para eso hago uso de la primera. Así que el que era consecuente va adelante y se niega, sale no Q. Mantenemos la condicional y el que iba primero va al final y también se niega y tenemos no P. Y este sería mi tercera equivalencia. Entonces, lo que está de negro, de rojo, azul y verde, los cuatro tienen la misma tabla de la verdad. Veamos el tercer ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si esto nos hubiera salido? Bueno, esta O se puede convertir en entonces, sin ningún problema. Por eso tenemos nuevamente la propiedad número 2. Recuerda, el primero se niega, la O se convierte en entonces y el segundo se copia igual. Bueno, hagamos eso. Lo voy a pintar en este caso de rojo. Niego al primero, que sería la negación de P. La O lo convierto ahora en condicional. Y el segundo se mantiene igualito. No le hago ningún cambio. Bueno, como me ha salido una condicional, sabes que una condicional se puede convertir en otra condicional. Por lo tanto, la segunda equivalencia que yo podría colocar acá es utilizar la primera. Entonces, el que estaba como consecuente va adelante pero se niega. La negación de Q, eso es Q. Colocamos la condicional y la negación de P es P. Y ya tenemos entonces la segunda equivalencia. ¿Cuál sería nuestra tercera equivalencia? Bueno, como no tenemos ninguna de estas equivalencias donde la condicional se transforma en I, tenemos que usar otra vez esta para transformarlo en una I. Entonces voy a volver a copiar acá un costadito. Voy a colocar P, O, no Q. Y voy a buscar acá de verde su equivalencia, pero por medio de la I. Nuevamente, recordemos, convertir la O en I o la I en O, disyunción inclusiva en conjunción o conjunción en disyunción inclusiva, lo que tenemos que hacer es Morgan. Entonces, colocamos una negación general y a cada uno de estos elementos lo negamos. Negamos al primero, sería la negación de P. Negamos el conectivo, que debería ser la I. Y negamos la negación de Q, que debería ser Q. Y ya está. Y con eso tenemos entonces su tercera equivalencia. Eso quiere decir que verde, azul, rojo y negro, todos tienen la misma tabla de la verdad. Veamos ahora el cuarto ejemplo. Como acá tenemos una negación, se parece bastante a lo que teníamos acá. Por lo tanto, el proceso es similar. Lo que tendríamos que hacer acá, creo yo, en vez de mantenerlo de adentro, ¿por qué acá yo mantuve lo de adentro y traté de colocar en todo caso esta negación? Porque la I ya la tenía, entonces tenía que transformarlo entonces. Pero en este caso, la I y esta negación puedo utilizar Morgan. Morgan es esta. Y esta vez lo vamos a usar en este sentido, de izquierda a derecha. Quiere decir entonces que vamos a negar a cada uno de estos elementos y lo pintaré de rojo. La negación de P, eso me saldrá P. La negación de la I es la O, o sea, de la conjunción y la disyunción inclusiva. Y la negación de Q es la negación de Q. Y ya está, y ya tenemos el primer equivalente. Vemos el segundo equivalente que lo pintaré de azul. Entonces vamos a transformar esta O en un entonces y hacemos uso de la segunda fórmula. El primero se niega, la O se convierte en condicional y la segunda se mantiene. Entonces, siguiendo la segunda regla, la primera se niega, sería la negación de P, la O se convierte en condicional y el segundo elemento se mantiene. Y está, y ya tenemos la segunda equivalencia. Y si queremos la tercera equivalencia, recordemos de que una entonces, o sea, una condicional se puede convertir en otra condicional. Hacemos uso de la primera. Así que cambiamos de posición, antecedente y consecuente, pero lo negamos previamente. El consecuente va adelante, lo niegas, sale Q. Nuevamente la condicional y el primero, o el antecedente, va al final, pero se niega y sale P. Y con esto hemos encontrado entonces las equivalencias posibles. Significa entonces que el de verde, el de azul, el de rojo y el de negro, los cuatro tienen la misma tabla de la verdad.